en la radio. ¿Cómo estuvo la transmisión? Muy bien, acá se pasa muy bien, es un ambiente muy familiar, realmente es muy lindo estar acá. Y bueno, hemos estado participando un poco así, como lo hago ahora con Alberto, pero a raíz de otros libros, ¿no?, que se estuvieron presentando acá. Me tocó en algunos casos ser un improvisado presentador de libros en la medida que conversábamos con los autores. Y ahora esta rara sensación de estar un poco acá, de que sigue la transmisión del programa, de que seguimos compartiendo esta charla con ustedes y que tengo además que hablar de un libro que escribí con este señor. Así que es todo muy... hay como multiplicidad de posturas esta noche. Pero bueno, si querés decir algo brevemente, después hacemos el tándem de siempre, ¿no? Arrancamos con el libro después. Capaz que lo que yo voy a contarles, no todos tienen por qué saber. Ese árbol que está allí, ese árbol gigantesco que está allí, ese árbol es un ibirapitá. Y lo plantamos en el 90 con la rueda Mariano. Los 3 ejemplares de la Plaza Anita Garibaldi, cuando no era plaza, era un cacho infame de Portland, plantamos 3 árboles y ahora esos 3 ejemplares allí muy valiosos formaron una placita. El ceibo, que está al borde del lago, que está aquí a nuestra izquierda, estuvo 3 meses tirado. Hicimos toda una movida, toda una cosa y logramos que lo recuperaran, le pusieran una linga de acero, creo que está todavía la linga esa, y si no me equivoco es el único árbol en Montevideo que lo recupera la Intendencia de esa forma, de esa manera. Los ejemplares que están en la vereda, donde era el tren fantasma, que ahora no está más, hasta la facultad, los plantamos también con la rueda de Mariano en la década del 90. Los vimos hoy. O sea que esta esquina, este lugar, con un colectivo, lo sentimos como parte. Y allí en la plaza, en la fuente, en homenaje a Venus, hicimos la primera siembra de semillas de árboles indígenas, en un colectivo con la gente. Con Caula, aquí en este mismo lugar, estuvimos presentando otro trabajo que tiene que ver con la memoria, que tiene que ver con el pasado reciente, sembrando ideas. Y esta noche, en alguna medida, más allá que Caula va a contar cómo arrancó este libro, que es una respuesta, yo siento que estamos sembrando ideas. Estamos, igual que sembramos ese ibirapitá en colectivo, igual que recuperamos ese ceibo que estaba tirado y se iba a morir allí frente al lago, hoy estamos sembrando ideas de colectivos. Hoy estamos recuperando sueños que algunos atrevidos quieren cuestionarlos y quieren sacarlos de eje y transmitirnos otra historia. Esto de presentar el libro es más que una presentación de un libro. Con Caula lo sentimos así. Estamos también mojoneando nuestra identidad. Pero este libro puntual tuvo un arranque. Y el arranque, el disparador, tuvo que ver con este señor que tengo aquí a mi derecha. Bueno, fui el culpable, parece. Yo tengo la culpa. El disparador. A ver, tiene que ver un poco con estas historias de lo que Rila, un importante historiador nuestro, define como algo así como el presente del pasado. Porque bueno, que apareciera el señor Amodio Pérez este año, aunque en realidad viene amagando a aparecer por lo menos desde el 2013, pero regresa al país después de 40 años y que haya sido uno de los grandes temas políticos, sociales, de la memoria, de la historia del año, es lo que le está dando justamente su presente, por más que sea un personaje que tuvo un protagonismo muy específico allá por los años 70, 72, 73, hasta que de alguna manera desaparece de escena. El presente del pasado tiene que ver con noticias de estos días, cuando se sugieren nuevos lugares donde puedan existir restos de desaparecidos.
esta es noticia de estos días. El presente del pasado tiene que ver con hasta hace 2 o 3 años atrás estábamos discutiendo el sí o el no, y hasta se llegó a plebiscitos, de la ley de la pretensión punitiva del Estado. Ese es, de alguna u otra manera, el presente del pasado. El presente del pasado es también el fruto de un proceso mediante el cual ex guerrilleros llegan a ocupar la presidencia de la República y también importantes ministerios, como está sucediendo ahora y como pasó hasta el periodo anterior de gobierno, a cuyo frente estuvo el Pepe Mujica. Y el presente del pasado tiene que ver entonces con esta aparición de uno de los protagonistas que, por citar otros nombres, yo qué sé, Wilson Ferrer Aldunate, Líder Sereni, el coronel Trabal, los enigmas que despertó su muerte por diciembre de 1974, Raúl Sendic, Antonaccio, ¿no? Toda esa generación de dirigentes tupamaros que estuvieron muchos años presos en un aljibe, ¿no? O sea que cuando con Alberto empezamos a reconstruir ese pasado que era bastante más reciente, por 1986, cuando nosotros nos abocamos a tratar de encontrar una explicación de por qué, entre otras cosas, había habido en este país un golpe de Estado, entre los personajes que aparecen jugando distintos roles está justamente el señor Amodio Pérez. Él aparece en escena, aparece con custodia, aparece en una conferencia de prensa en el Hotel Sheraton, aparece casi con potestades de líder revolucionario que por distintos motivos tuvo que estar borrado del mundo durante 40 años, y viene a decir que viene a dar su versión, entre otras cosas, a responderle a aquellos que inventaron que él había sido un traidor a sus compañeros del Movimiento de Liberación Nacional y un traidor también a, todas las fuerzas democráticas que en su momento estaban tratando de evitar un golpe de Estado en este país. Y entre aquellos a los que, y voy a lo que decía Alberto, entre aquellos a los que acusa de ser responsables de esa invención, de esa falacia, de esa mentira, como dice él, estamos este señor y yo. El prólogo de su libro, tan promocionado últimamente, se encabeza precisamente con nuestros nombres. Y el epílogo también se cierra con nuestros nombres, siempre señalándonos como los inventores de esa supuesta historia oficial. Ameritaba de nuestra parte, por aquello tan simple del que calla otorga, una respuesta que conllevaba meternos de vuelta en aquel tiempo, hurgar de nuevo en aquellos episodios, comprobar si efectivamente los elementos que volcamos en 1986, rigurosamente analizados, con una profunda cantidad de documentos y de testimonios, había sido de alguna u otra manera un error o una equivocación de nuestra parte. Fue muy bueno meternos de vuelta en todo esto, y es lo que da lugar a este trabajo. Yo no soy Amodio Pérez, que tiene un agregado final en el que repasamos muchas de las cosas que ya publicamos en 1986, que titulamos simplemente Lo dicho, dicho está, porque no tenemos, después de haber hecho esta revisión, de haber puesto en valor otros documentos y otros testimonios, no tenemos un punto y una coma que cambiar de lo que escribimos en 1986. Esto es lo que dio un poco lugar a este trabajo. Nosotros pensamos que el rol que jugó Amodio Pérez para la caída de las instituciones democráticas en 1973 sigue siendo hoy, y a raíz de esta puesta al día,
exactamente el mismo que ya publicamos antes. Por ahí viene un poco nuestra respuesta. Y obviamente sí, tiene que ver con un momento, tiene que ver con un contexto, tiene que ver con repasar nuevamente las características de una democracia antes del golpe de Estado de 1973, que se nos la vende muchas veces como poco menos que una panacea, como una democracia perfecta, cuando los que la vivimos, y muchos de los que están acá lo recordarán, cuando cae la dictadura, en los primeros tiempos y los posteriores, cuesta mucho diferenciar la realidad social que vivíamos antes y después de la dictadura, por lo menos en aquellos años que van a lo largo y ancho de toda la década del 60, sumamente conflictiva, sumamente enfrentada, sumamente represiva por parte de las autoridades de gobierno, habiendo inaugurado y puesto en práctica todas las formas y sistemas de tortura que después aplicó, siguió aplicando la dictadura con total naturalidad como lo venía haciendo durante ese periodo supuestamente democrático. Entonces es también una manera de poner las cosas en su sitio, en su lugar, de cómo es que eran aquellos tiempos. Y también de las ilusiones que teníamos un montón, básicamente de muchachos muy jóvenes, que queríamos hacer de aquel mundo un mundo mejor. La intención fue muy buena, no nos fue mal y tampoco nos arrepentimos de eso, pero creo que de eso es lo que va a hacer referencia a Alberto, o por lo menos yo le sugiero, aparte de todo lo otro que se me antoja decir, que es lo que hace siempre. Bueno, sí, por supuesto, si no, no sería yo. Este fue el disparador, un poco lo que dice el cable, que Cayo otorga el dar una respuesta. Yo no estaba del todo convencido de que teníamos que darle una respuesta a este sujeto a través de un libro, pero nos pusimos a ver con Nelson y coincidimos plenamente que en los últimos tiempos una serie de autores aparecen dando una versión insólita en torno a nuestro pasado reciente. Entonces ahora resulta que Wilson Ferreira Aldunate poco menos era un golpista que quería tomar el poder a como diera lugar. El general Liber Seregni era un tonto que andaba por allí y estaba al frente de una colcha de retazos que en alguna medida es responsable también de la dictadura cívico-militar. La central de trabajadores resulta que tiene que ver también con el golpe de Estado. Y los protagonistas, los gestores, poco menos que se presentan como salvadores. Y en ese marco, y en esta coyuntura política histórica de confusión, de gente distraída, de gente que se hace la distraída, de distintas historias, digo, vamos a dar una respuesta, vamos a reafirmarnos en lo que pensamos, vamos a reafirmarnos en lo que habíamos escrito. Por eso hay un capítulo al final que dice, lo dicho está, porque tal cual lo que planteamos volvemos a reafirmarlo. Porque cuando hablamos con el señor Amodio Pérez, el libro se llama Yo no soy Amodio Pérez. Este hombre tuvo muchos personajes, muchos sobrenombres. Cuando finalmente le van a dar la citación de la justicia, él dice yo no soy Amodio Pérez. Tal vez intentando encontrarnos con él es que aparece este nombre a propósito del libro. Pero el libro intenta trascenderlo a él, intenta trascender este culebrón que no por casualidad se pretende instalar aquí en Uruguay, como en otros países de nuestra América, a propósito de una revisión del pasado reciente. Cuando finalmente nos encontramos con este personaje, le planteamos que su historia, su relato, termina siendo útil, es parte del relato del oficialismo, es parte del relato que hace el doctor Julio María Sanguinetti, que sigue sacando libros, se sigue autoelogiando, sigue apareciendo en todos los medios. Se cree que poco menos que es el Gardel, que es el paladín de la justicia y el paladín de la democracia. Él no estuvo ni preso, ni exilado, ni estuvo proscrito. Y convenció encima a Seregni y a Wilson que profundizaran su pelea y termina él ganando la presidencia. Pero esa es otra historia. Cuando le planteamos al señor Amodio Pérez, qué casual que en sus libros nunca aparece nadie del Partido Colorado. Qué casual que en sus libros nunca aparece nadie de la dictadura. Él ataca únicamente a quienes cree son sus enemigos. Sus enemigos son sus ex compañeros del MLN, sus enemigos son Wilson Ferreira Aldunate, el Frente Amplio, el Partido Comunista, la Central de Trabajadores. ¡Qué casualidad! Y le planteamos, tu relato es funcional. ¿Tú no te das cuenta de eso? No tengo nada que ver, yo no nombro a Sanguinetti. Casualmente, y no hay casualidades en estos temas, en el penoso debate
patético debate en televisión que generó con el periodista Fasano, cuando tiene que argumentar el señor Amodio Pérez algo en torno al pasado reciente, saca un libro en la mesa, se pone a leer fragmentos de ese libro. ¿Y de quién era el libro? Del doctor Julio María Sanguinetti. Paradojalmente, el traidor Amodio Pérez quiere convencernos de que era un traidor basándose en la historia del paladín de la democracia, el doctor Julio María Sanguinetti. Que hecho sea de paso, se quedó con una página entera del Alto el Fuego en uno de sus libros y no se acordó de poner quiénes eran los autores. Porque en el Alto el Fuego, donde sumamos distintas voces, sumamos la voz de Raúl Sendic, pero sumamos la voz de Gravina, que era el comandante en jefe del ejército. Muchos recordarán alguna acción armada, allí 4 soldados perdieron la vida en la puerta de su domicilio. La única declaración que hizo en torno al pasado reciente fue a estos dos autores. El doctor Julio María Sanguinetti toma eso como propio, el libro que después Amodio lo termina poniendo como personal. ¿Por qué planteamos esto? Porque lo que quisimos también con este trabajo era reafirmarnos en un pensamiento, reafirmarnos en una idea. Y sobre todo, en estos tiempos que paradojalmente, por distintos motivos, que no viene al caso en este momento, hay gente que parece como en una nebulosa rara de despiste. Nosotros no olvidamos, ni por casualidad, que en este país y en toda América y en gran parte del mundo hubieron miles y miles y miles de jóvenes que soñaron, creyeron, soñamos, creímos que había un mundo mejor. Y esos muchachos no pedían un aumento para ellos, no eran indignados porque querían un aumento de sueldo y de una casa. No pedían para su familia, ni siquiera para su país. Tenían el loco sueño de cambiar el mundo. Y eso tuvo un costo. Eso tuvo un costo de presos, de torturados, de muertos, de desaparecidos. Y que aparezca un señor como Amodio Pérez, que aparezcan otros señores periodistas con esa cantinela de que todos somos iguales, que todo fue una tontera. No. No. Nosotros decimos que no. Y lo fundamentamos. Y lo sostenemos. Y damos batalla de ideas. Este libro también pretende navegar en esa realidad. Porque el relato que hace Amodio, el relato que hacen otros periodistas que le hacen de claqué, otros trabajos que están apareciendo, donde terminan algunos personajes poniéndose el ropaje de democráticos revolucionarios, y los líderes, los colectivos, que sí trabajaron, enfrentaron y soñaron, son los enemigos de la patria, sustentando esa peregrina idea de la teoría de los dos demonios. En ese marco también lo que se pretende transmitir es que todos somos iguales, que todo es lo mismo, que nada vale la pena, que nada se puede cambiar, que todo se compra, que todo se vende. Mentira, ellos se compran, ellos se venden, pero no todo es igual. No todo es igual. No es igual Wilson Ferreira Aldunate que Aparicio Méndez. Y los dos salen del Partido Nacional. No es lo mismo, no es igual. No es igual Selmar Michelini que Pacheco Areco. Y los dos son colorados, los dos salen del Partido Colorado. No es lo mismo el general Líber Sereni que el general Gregorio Álvarez. El dictador no es lo mismo. Y los dos salen del ejército. No es lo mismo quien decide quedarse en el país y decide entregar su libertad enfrentando a quienes lo van a buscar y termina preso y rehén de la dictadura, Raúl Sendic, que el señor Amodio Pérez. No, señor, no es lo mismo. Y no es lo mismo la historia que quiere contar una y otra vez el doctor Julio María Sanguinetti, que la historia que con Nelson decimos nosotros es otra historia, la que hacen los colectivos. No es lo mismo la central de trabajadores que enfrentó la dictadura, que hizo una huelga histórica, ejemplo en el mundo, es un colectivo, tiene que ver con el trabajo. No es lo mismo que las cámaras empresariales que apoyaron la dictadura, que se abusaron de la misma, que echaron a sus empleados en la misma huelga. No es lo mismo.
aunque ambos colectivos salen a propósito del trabajo. Que en todos lados hay gente buena y hay gente mala, que los trabajadores habrían desubicado, que los empresarios... Por supuesto, esa es otra historia. Hablamos del espíritu y hablamos de ese mensaje ramplón que se pretende transmitir y que penosamente cuenta con el eco de la mayoría de los medios de comunicación. Y en ese marco es que nos ponemos de vuelta con el Caula a laburar, de vuelta a repasar, de vuelta a dar nuestra opinión, a fundamentarla, a sostenerla. Opinión que venimos transitando documentadamente en colectivo desde la reapertura democrática. Básicamente de eso va este trabajo. Básicamente a propósito de esta situación es que pretendemos navegar. La traición, que es uno de los ejes, tiene que ver con el libro, sí. Pero este señor no traicionó solo a sus compañeros, traicionó al Parlamento, traicionó a los colectivos. Y el que traicionó en una mesa a quienes compartían con él los alimentos por 20 monedas, no solo traicionó a quien luego fue un referente para miles de personas, traicionó a lo mejor del bicho humano. No puede ser que aparezca gente a fundamentar que una traición tiene un mínimo de asidero. No es lo mismo ser un traidor que dar la vida por una causa, por una idea, más allá de aciertos y errores. No es lo mismo. Y por más que ellos escriban libros diciendo eso, nosotros lo vamos a reafirmar escribiendo otros, diciendo otra cosa, y que después cada uno saque conclusiones. Bueno, muchas gracias a todos. Está el libro... ¿Cuál es el stand? ¿Qué número? Bueno, en el stand 202 está el libro. Nosotros vamos a estar firmando algunos allí. Ténganlo muy en cuenta al cerrar y terminar este año. Puede ser uno de los elementos a compartir entre ustedes, sus amigos, sus familiares, y a discutir mucho, ¿no? Y a reflexionar sobre estas cosas. Nadie a esta altura de la vida pretende ser dueño de la verdad de nada, y siempre todas las opiniones sobre lo que se lee son buenas, son bienvenidas, y para esto es que se hacen este tipo de obras como las que conformamos con Alberto. Buen año para todos, muchísimas gracias por habernos acompañado y la seguimos aquí al costado del escenario. Sí, mirá quien acaba de llegar con su termo, con su mate, doctor Oscar López de Aracena, inmenso honor. Hablando de no es lo mismo, pero en otro tono, no es lo mismo este señor que está acá con Amodio Pérez, que nadie se confunda, por favor. Es Albérico Barrios, que nos honra, ha venido muy temprano y está filmando esta charla. Párese, por favor. No es lo mismo, es Albérico, no es Amodio, nadie le diga nada, por favor. Gente, lo mejor para... Acaba de decir, yo no soy Amodio Pérez. Lo mejor para ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias. Y tenemos el honor, cuando estamos acá con el Nelson, yo soy consciente, cuando estoy con un micrófono, cuando estoy con una hoja en blanco, cuando estamos en la computadora, estamos nosotros, escribiendo, hablando, opinando, reflexionando, pero no estamos solo nosotros. Con nosotros, en nuestra voz, en nuestra actitud, hay muchachas y muchachos que no pueden estar, pero están, porque nosotros lo recordamos, porque en nosotros están ellos, y en la fuerza de ellos es la fuerza nuestra. Gracias, gente.